Secundaria tercer grado. Matemáticas. Sólidos de revolución. De tercer grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Yo soy Leslie Mendívil y le doy la bienvenida a la maestra Concepción Díaz, quien nos presentará el tema. Gracias por la presentación. Estoy muy contenta de compartir la sesión con ustedes. En esta sesión se trabaja el aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilizan. El propósito es estudiar los sólidos de revolución. Así es, por lo que necesitan tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¿Están listas? ¿Están listos? ¡Comencemos! Maestra, ¿qué está leyendo? Se ve muy interesada, ¿eh? Es una carta de una alumna de tercero de secundaria. Su nombre es Romina y dice que hace un par de días vio un programa en televisión. En un atleta de patinaje artístico sobre hielo realizaba giros con su cuerpo, apoyada en una sola pierna y flexionando la otra. Romina me escribió que al ver a la patinadora realizar movimientos en distintas posiciones, logró formar en el aire algunos cuerpos geométricos. Tanta fue su impresión que consiguió una fotografía de una patinadora profesional y me la envió junto a su carta. Mira, te la muestro. Esta es la fotografía. A ver. Vaya, sí que esa patinadora es toda una profesional. Flexionar así sus piernas no es nada sencillo, al menos yo no podría. Con mucho entrenamiento y disciplina se puede lograr. Claro, pero ¿qué es lo que más le impresiona a Romina del movimiento de la patinadora, maestra? Las figuras que se forman durante su giro. ¿Las figuras que se forman durante el giro de la patinadora? Yo no veo ninguna, maestra. ¿Cuáles figuras? Puedo imaginar a la patinadora cuando está girando, pero yo no veo figuras. Observa de nueva cuenta la fotografía. Si gira hacia la derecha utilizando como eje de rotación la punta de su pie, ¿qué cuerpo geométrico generaría con su movimiento? Si gira hacia la derecha, a ver, déjeme imaginar. Si gira hacia la derecha. ¡Ah, ya lo veo, maestra! Se formaría una esfera. Así es, Leslie. Se formaría una esfera. Quiero saber más sobre estas figuras que la patinadora forma al girar. Al igual que tú, Romina se interesó mucho e investigó algunas posiciones y movimientos básicos del patinaje artístico. Hizo los trazos correspondientes para poder anticipar qué cuerpos se generan en el aire con los giros. Si a ustedes en casa también les interesa saber qué descubrió Romina viendo a las patinadoras, atentas y atentos a lo siguiente. Estos son los trazos de Romina. Se observa que en el trazo A, la patinadora gira su cuerpo hacia la derecha, apoyada en una sola pierna y poniendo en posición horizontal la otra pierna. Romina visualiza que esa pierna horizontal, junto con los brazos y el cuerpo de la patinadora, forman un triángulo rectángulo perfecto. En los siguientes trazos, Romina dibujó 3 diferentes posiciones, a las cuales llamaremos posiciones C, D y E. ¿Qué figura geométrica trazó Romina sobre cada uno de los esquemas que representan a la patinadora? Un rectángulo en cada una, maestra, a diferencia de los triángulos rectángulos que trazó en los esquemas A y B. Correcto. Dibujemos solo las figuras geométricas visualizadas en los esquemas A, B, C, D y E de los trazos de Romina. En estas figuras geométricas se nota que las figuras A y B corresponden a triángulos rectángulos, mientras que las figuras C, D y E a rectángulos. Si estas figuras geométricas se hicieran girar en torno a su eje, ¿qué cuerpo geométrico se generaría?
si se giraran los primeros dos triángulos rectángulos, ¿se conseguirían conos? Sí. ¿Y qué cuerpo geométrico se forma al hacer girar cualquiera de los rectángulos sobre el eje que está dibujado? Se forma una especie de tubo, pero no recuerdo el nombre exacto de esa figura. Es un cilindro, maestra. Con toda esta información se realiza una tabla que contenga el trazo y el cuerpo geométrico que se consigue al girar sobre un eje. La tabla incluye el cuerpo geométrico generado y su trazo correspondiente. ¿Qué cuerpo geométrico se genera al hacer girar sobre su propio eje a un triángulo rectángulo, como los tipos A y B? Se genera un cono. Correcto. ¿Y qué cuerpo geométrico se genera al girar sobre uno de sus lados un rectángulo, como lo de las figuras C, D y E? Un cilindro, maestra. En el caso de los triángulos es posible generar conos si los triángulos son de diferente tamaño. Creo que sin importar su tamaño, todo es posible. ¿Y se pueden generar cilindros sin importar el tamaño de los rectángulos? Sí, de igual manera podemos cambiar la medida de la base como la altura, y al girar se genera un cilindro. Comprobemos si se forman los cuerpos que registramos en la tabla. ¿Cómo se hace, maestra? Para llevar a cabo esta actividad se utiliza una hoja en blanco, un popote o un palito de madera, tijeras y cinta adhesiva. Aunque estos materiales no los tengan a la mano, se mencionan para que puedan intentarlo por su cuenta. En el papel se trazan 3 triángulos rectángulos como los siguientes y con las medidas que se prefieran. Se recortan los triángulos rectángulos para luego pegarlos al palito del lado del cateto A. Se gira el palo que se pegó cada triángulo rectángulo para comprobar lo siguiente. ¿Se reconoce qué cuerpo geométrico se formó al girar cada triángulo rectángulo sobre su eje? Claro que sí, maestra. Mire cómo se genera un cono. Después se registra en la tabla las características del cuerpo geométrico que se forma. ¿Qué cuerpo geométrico se generó al girar los triángulos rectángulos amarillo, rojo y verde sobre uno de sus catetos? Un cono, maestra. ¿Y cuál es la forma de la base de cada cono generado? Un círculo. ¿Este cono tiene caras laterales? No las tiene. ¿Cuál es el número de vértices en un cono? El cono tiene solo uno. Ya que se completó la tabla, ¿es correcto afirmar que al girar un triángulo rectángulo pegado a uno de sus catetos se forma un cono? Sí, correcto. Siempre se forma un cono al hacer girar un triángulo rectángulo cuando lo pegamos por uno de sus catetos a un palito. Comprobemos qué es lo que Romina imaginó al ver la fotografía de la patinadora. Romina sacó una copia de su fotografía. En la fotografía original trazó un arco y en la copia una semicircunferencia. Luego trazó superficies delimitadas por un arco y una semicircunferencia en una hoja de papel. Los recortó y pegó cada uno por el eje de cada figura a un popote para comenzar a girarlos. Pero, ¿qué cuerpo geométrico obtuvo Romina con este movimiento para el arco? Una elipsoide. Esa respuesta es correcta. ¿Y qué cuerpo geométrico se generó al rotar la semicircunferencia? Una esfera. Esta vez ya la puedo apreciar, maestra. Es tiempo de registrar en una tabla las características de los cuerpos geométricos generados. ¿Qué cuerpo geométrico se generó al girar el arco? Una elipsoide. Y en el caso de la semicircunferencia, ¿qué cuerpo geométrico se formó? La esfera. ¿Cuál es la forma de la base al girar el arco y la semicircunferencia? Ninguna, porque no tienen base. ¿Cuál es la forma de las caras? Tampoco tienen caras laterales, maestra. ¿Y qué se dice del número de vértices de cada figura generada? Que ninguna de las dos tiene vértices. Hasta aquí la información en la tabla es correcta. Antes de continuar, se concluye lo siguiente.
Un rectángulo que gira sobre un lado describe un cilindro. Un triángulo rectángulo que gira sobre un cateto describe un cono. Un semicírculo que gira sobre su diámetro describe una esfera. Un dato relevante. ¿Sabías que a estos 3 cuerpos geométricos se le llama sólidos de revolución? ¿Sólidos de revolución? Los sólidos de revolución son aquellos cuerpos que se obtienen al girar una figura plana alrededor de un eje de rotación. Es decir, son los cuerpos que se generan al rotar una región del plano alrededor de una recta. El cilindro, el cono y la esfera son sólidos de revolución. El cilindro es el sólido generado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. En el esquema, observamos que el lado AB es el eje de giro o eje de cilindro y es la altura del sólido. El lado CD produce la superficie lateral del cilindro y se denomina generatriz. Y de los lados AD y BC resultan 2 círculos que son las bases del cilindro. El cono se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El cateto fijo es el eje del cono y la longitud de este cateto es la altura. La rotación del otro cateto genera un círculo perpendicular a la altura y corresponde a la base del cono. La longitud de esta base es el radio del cono. La hipotenusa del triángulo que se rota es la generatriz. El punto de intersección de la generatriz con el eje se llama vértice del cono. La esfera se obtiene al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. En los sólidos de revolución se llama generatriz a una línea que puede ser recta, curva o una combinación de ambas, que al girar alrededor de otra recta llamada directriz genera un cuerpo geométrico conocido como sólido de revolución. Y para entender estos conceptos veamos las siguientes figuras. En estos ejemplos podemos ver que el segmento DC en el rectángulo azul, el segmento AC en el triángulo amarillo y la línea curva AB del semicírculo rojo son todos ellos generatrices que al girar dan origen a un cilindro, un cono y una esfera. Con esto que se explicó se pueden encontrar nuevas situaciones en las que se generen sólidos de revolución. ¿Me platicaste alguna vez que admiras a tu abuelito José que vive en Oaxaca? Sí, maestra, lo admiro mucho. Él es un gran alfarero y con sus propias manos hace vasijas únicas. Me las mostraste y son muy bonitas. Pero, ¿qué tiene que ver el oficio de mi abuelo con los sólidos de revolución, maestra? Para hacer sus vasijas, un alfarero no solo requiere de la destreza de sus manos, sino de la mezcla del barro y el torno. Al girar el torno, el alfarero puede modelar la figura deseada con sus manos. En este caso, ¿qué figura está formándose al girar el barro? Les daré una pista. Es un sólido de revolución, pero ¿a cuál se parece? Se trata de un cilindro. De las muchas veces que visité el taller de mi abuelo, nunca se me ocurrió que la alfarería tuviera que ver con los sólidos de revolución. La alfarería es una aplicación práctica de la cual se consiguen sólidos de revolución a través de los giros sobre un eje determinado. Otro ejemplo de la vida cotidiana está relacionado con una de las ceremonias de las culturas mesoamericanas. La ceremonia de los voladores que se practica en algunas comunidades de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, aunque probablemente los más famosos sean los voladores de Papantla. ¿Los has visto alguna vez? Sí. A continuación, don Leopoldo nos hablará de esta práctica en la siguiente cápsula. Sí, pues ¿cómo no me voy a acordar? Corrí el año de 1943 se me hace, cuando de niño yo, mi abuelo don Leopoldo, pero don Leopoldo primero, me llevó a Papantla. ¿Sí? En la plaza se reunieron 4 danzantes y a lo alto de un poste, no, pero mire, estoy hablando de un poste altísimo, 25-50 metros, un hombre tocando un tambor y la flauta. Y pasado el rato, los otros 4 danzantes subieron al mismo poste, ataron su cuerda a su cintura y sus pies y se arrojaron sin más, con los brazos extendidos,
descendiendo hasta llegar de vuelta al suelo. No, pues yo tenía unos 7 años cuando vi por primera vez la ceremonia ritual de los voladores de Papantla. Y confirmé que, ¡ay, Papantla, tus hijos vuelan! ¡Ay, Papantla! Al igual que don Leopoldo, me emocionó saber cómo es que los voladores de Papantla surcan el cielo, formando sólidos de revolución. Pero, ¿cómo se saben cuáles son estos sólidos, maestra? A continuación se señalan los puntos A, B y C, de tal manera que BC es perpendicular a AC. Suponiendo que la cuerda no aumenta su longitud al dar una vuelta, ¿qué trayectoria sigue el punto B al girar? La trayectoria que sigue el punto B es una trayectoria circular. Sí. ¿Y qué forma geométrica describe el segmento BC mientras el volador gira alrededor del poste? Un círculo. Correcto. Puedes localizar en la fotografía el triángulo formado por los puntos A, B y C. ¿El triángulo ABC? Sí, ya lo identifiqué. ¿Qué cuerpo geométrico se obtiene cuando el triángulo ABC gira alrededor del poste? Se forma un cono, maestra. Los sólidos de revolución se encuentran en distintos lugares, pero ¿se pueden generar sólidos de revolución sin hacer girar una figura plana en torno al eje directriz? No estoy segura. Te propongo pensar en un cilindro. ¿Cómo puedes generarlo a partir de un círculo? ¿Un círculo que genera un cilindro? Sí. ¿Has visto esas bases que sirven para apilar discos compactos? Sí, maestra. ¿Qué sucede cuando solo dejas un disco en el fondo de la base? Ese disco compacto tiene la forma de un círculo y si lo deslizas por todo el soporte, si trasladas el disco en planos paralelos hasta llegar al tope del soporte, ¿cuál cuerpo geométrico se genera? ¡Se forma un cilindro! ¿Has visto el espectáculo que algunas personas realizan con burbujas de jabón? Sí, maestra. Hace poco vi un documental en donde una persona explicaba cómo se forman esas grandes burbujas de jabón. Para formar una gran burbuja alrededor de una persona, se eleva un aro de 50 centímetros de diámetro llena de espuma a partir del piso y en posición horizontal, de modo que se forma una gran burbuja alrededor de esa persona. Suponiendo que el movimiento del aro siempre está alineado al cuerpo de la persona, ¿cuál sólido se forma? Se forma un cilindro de jabón. ¿Y cuántas bases tiene ese cilindro? Tiene 2. ¿Se pueden generar conos y esferas con solo trasladar una sección de esos sólidos de revolución? Si traslado la base de un cono hacia su vértice, no. No se genera un cono, se genera un cilindro. Si hago cualquier corte transversal a una esfera y ese corte lo traslado a través del eje de simetría de la esfera, tampoco genero una esfera. Maestra, no se pueden generar trasladando una sección transversal de un cono o de una esfera para formar el propio cono o esfera. Entonces, ¿qué sucede con el cilindro? ¿Acaso es especial? El cilindro es un caso particular. Se puede generar al hacer un movimiento de traslación de un círculo a lo largo de una recta perpendicular a la base, como en los 2 ejemplos antes mencionados. En esta sesión aprendí que a partir de figuras planas como el triángulo rectángulo, el rectángulo y el círculo girando en torno a un eje, se generan los sólidos de revolución. Estamos por concluir, pero antes, un dato relevante traído por don Leopoldo, que nos subraya las 3 ideas que se aprendieron sobre los sólidos de revolución. Un rectángulo que gira y gira y gira y gira y gira y gira sobre uno de sus lados describe un cilindro. ¿Sí? Un triángulo rectángulo que gira y gira y gira y gira y gira sobre un cateto describe un cono. ¿Sí? Y un semicírculo que gira y gira y gira y gira y gira y gira sobre su diámetro describe una esfera. ¿Sí? Y ahora sí, que de tanto giro y giro y giro y giro y giro, pues
permiso, paso a retirarme. Ya me alcanzó febrero y hijos, todavía no quito mis adornitos del arbolito. Bueno, con calma, con calma que nos amanecemos. Mejor los quito mañana. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Se terminó por hoy. Yo soy la maestra Concepción Díaz y fue un gusto trabajar con todas y todos ustedes. Yo soy Leslie. Nos vemos en las próximas sesiones aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos a esta